Hoy iniciaron los cómputos distritales del proceso electoral del 2 de junio. La finalidad de este procedimiento es oficializar los resultados de los comicios. Es el famoso casilla por casilla y en algunos casos el voto por voto. Se sumarán los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas de cada uno de los 300 consejos distritales. El proceso no estuvo exento de polémica. En Jalisco, sobre todo, hubo disturbios y señalamientos de que las boletas eran sacadas en bolsas negras. Lo mismo ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc y en Chiapas. En Jalisco, particularmente lo que ocurrió en Jalisco es un poco vergonzoso, no porque se disputa lo que ocurrió en la elección, lo que está sucediendo, sino porque Morena llevó incluso hasta gente armada al cómputo y evidentemente se vale legítimamente disputar todos y cada uno de los votos, pero no se vale hacerlo con violencia. Finalizaron los programas de resultados electorales preliminares, los PREPs. Este miércoles a las 8 de la mañana comenzó el cómputo en los 300 consejos distritales que terminarán los resultados oficiales y definitivos de las elecciones del domingo. En Acción Nacional contamos con evidencia de que hay 1,888 casillas que, de acuerdo con el mapa de riesgo que entregamos a esta autoridad electoral y a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, que son de un alto riesgo y que presuntamente son controladas por el crimen organizado, que no reportan los votos obtenidos por el PAN. Me recuerdan cuando yo era niño, perdía mi equipo favorito, el partido, y decía voy a ver la repetición a ver si ahí ganamos. Pues van a volver a perder, van a volver a ser humillados. Ahora sí que como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Como parte del cómputo, el Instituto Nacional Electoral informó que habrá recuento de votos de la elección federal. 67.3% de los paquetes para la elección presidencial, 70.37% para la Cámara de Diputados y 70.73% para el Senado. El procedimiento consiste en sumar los resultados de todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en cada distrito electoral. Se realiza cuando en las actas se detectan errores e inconsistencias. Por ejemplo, cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar de la votación, o que todos los votos sean a favor de un solo candidato, y otras irregularidades. Si los resultados de las actas de escrutinio no coinciden, los consejos distritales realizarán nuevamente el conteo y cómputo de los votos y levantarán el acta correspondiente con los datos obtenidos. Estos conteos deberán concluir a más tardar a las 18 horas del sábado 8 de junio. Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del Consejo General del INE, aclaró que se trata de un procedimiento importante para cotejar la información de las actas y resultados que plasmaron las y los ciudadanos funcionarios de casillas el día de la elección. Los cómputos distritales consisten en sumar los resultados contenidos en todas las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que instalamos en un distrito electoral. Estos se realizarán por orden según el tipo de elección. Las actividades de los 300 consejos distritales se llevarán a cabo en sesiones ininterrumpidas, las cuales deberán concluir en un plazo máximo de 82 horas. Ahora, estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. En el primer día del conteo estuvo en Jalisco. El Instituto Electoral Local denunció la presencia de hombres armados y agresiones a personal, como ocurrió en Zapopan. Hay señalamientos de que personal de la Fiscalía de Jalisco sustrajo boletas de un distrito. También hubo empujones en el Distrito Electoral 12 de la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En Xochocotlán, Oaxaca, encontraron 239 boletas falsas.
Bueno, es lo que se tiene que hacer, es lo que está contemplado. Se tienen que ver, revisar las actas, es lo que se está haciendo desde hoy a las 8 de la mañana. Hay plazo hasta el sábado a las 6 de la tarde. Cotejar las actas, ver si hay irregularidades en el acta. Entonces se abren los paquetes y que se cuente voto por voto. Ahí no va a cambiar la elección presidencial. Incluso en 2006, algo que, por ejemplo, no recuerda Fernández Noroña, cuando se abrieron los paquetes y se contaron 60% de los paquetes electorales, terminó siendo la ventaja un poco mayor para Calderón que la que había en el conteo original. Claro, la diferencia era muy pequeña, era menos de 500,000 de votos. Ahora hay una diferencia enorme. Hay 30 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Entonces hay que contarlo. ¿Por qué? Porque lo que está en debate realmente, lo que aquí está en debate, es el tema de la mayoría calificada. Porque estaría en el límite con lo que dio a conocer el INE y con el PREP, la mayoría calificada que podrían obtener Morena y sus aliados. En el conteo de votos, si lo que dicen algunos que fue representada, sobrerepresentada la presencia del Partido Verde y del PT, podría haber algunos resultados diferentes. No dramáticos, pero sí diferentes. Y hay que hacer eso, contar los votos. Nuevamente contar, cotejar los votos con las actas y dar resultados definitivos. Los que no quieren irse, definitivamente no quieren irse, son Alejandro Moreno, Alito y Marco Cortés, dirigentes del PRI y del PAN respectivamente. Uno dice que la tarea ahora es defender el voto, el otro que dejará incluso huella en la dirigencia de su partido. Los dos se tienen que ir, hicieron un ridículo y vaya que dejaron huella. Tuvieron la peor elección de su historia. Luego de los resultados electorales del 2 de junio, donde los candidatos de la coalición opositora obtuvieron una de sus peores derrotas, los líderes nacionales del PAN, Marco Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno, descartaron renunciar inmediatamente a sus cargos. Ante la abrumadora victoria electoral de Morena y sus aliados, diversas voces han puesto en tela de juicio el papel desempeñado por los líderes partidarios y el futuro de la coalición opositora. En la mayoría de los países democráticos del mundo, la regla política es muy clara. Si un dirigente de un partido fracasa en una elección, aunque sea por poco margen, simple y sencillamente tiene que ofrecer su renuncia. Se considera lo digno y es una forma de abrir las puertas a otros más jóvenes o mejor preparados para encabezar el partido. En entrevista, Alejandro Moreno aseguró que defenderá los votos y que no abandonará su responsabilidad en un momento que considera complicado para la democracia en el país y que no va a tirar el arpa. El líder tricolor, a quien popularmente llaman Alito, señaló que la renovación de la dirigencia se llevará a cabo durante la Asamblea Nacional del partido, pero no precisó fecha. Quien también se niega a abandonar el barco es Marco Cortés. El líder blanquiazul dijo que no renunciará, pero que tal y como lo marcan los estatutos, en breve comenzará el proceso de renovación de la dirigencia del PAN. Aseguró que con el fin del proceso electoral concluyó el ciclo para el que fue electo y conforme marquen los tiempos establecidos en el partido, entregará el cargo. No obstante, aseguró que su mandato dejará huella por ser el que logró contener la destrucción en el sexenio. Sobre la elección, reconoció que a la oposición le faltó convencer a la ciudadanía de que su proyecto era mejor y al mismo tiempo les faltó un efectivo deslinde de su pasado. En México, sin embargo, pues vivimos un mundo extraño. Los presidentes del PRI y del PAN, Alito Moreno y Marco Cortés, no solamente no están renunciando, sino que quieren asumir nuevas responsabilidades en el Senado porque se colocaron ellos mismos a la cabeza de las listas de sus partidos. Me parece que esto es inaceptable. Simple y sencillamente, los presidentes de los partidos del PRI y del PAN no dieron suficiente apoyo o no supieron, de hecho, mandar un mensaje de que a pesar de tener un pasado muy cuestionado, ya habían reformado sus partidos. Por lo pronto, ambos líderes indicaron que, apegados a la ley, continuarán con su labor para denunciar las irregularidades que aseguran detectaron en la elección a la que calificaron de Estado e ilegítima. La elección del pasado 2 de junio no fue equitativa, no hubo cancha pareja, fue una elección de Estado y por ello es que la impugnaremos. Cada uno de los votos que tenemos los vamos a defender.
Es el voto de los ciudadanos y está en la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí, pero principalmente de ustedes, por eso los convoco a ello. Este miércoles, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano y Marco Cortés se reunieron para dar seguimiento a la estrategia en el cómputo de los 300 distritos electorales del país. Bueno, lo cierto es que el papel de los tres fue desastroso, no cuestionable, desastroso. Y es que además yo no lo entiendo. Yo no entiendo que cumplan con un papel tan triste para sus partidos, las peores dirigencias, la peor elección de la historia del PRI, del PAN y del PRD, y que quieran, en el caso de Alito, el caso de Marcos, todavía quedarse. Como decía Sergio Sarmiento, tendrían que haber presentado su renuncia un día después. Defender el voto lo puede seguir haciendo la estructura del partido. No los necesitan para nada ellos. Y cuando uno los ve con tanta tranquilidad, recuerda que los dos van a ser senadores, van a encabezar sus grupos parlamentarios, tienen chamba asegurada para los próximos 6 años, mientras sus partidos se destruyen. Un partido que también se destruyó es el PRD. Casi seguro perderá su registro y con eso se cierra también todo un capítulo de la izquierda partidaria en nuestro país que comenzó en los hechos con la reforma de Reyes Heroles allá en los años 70 durante el gobierno de López Portillo, la legalización del Partido Comunista, el surgimiento en 1987 de la corriente democrática y su fusión con la izquierda, con el PSUM para los comicios del 88 con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Lo cierto, mire, yo recuerdo, me tocó cubrir, siendo todavía le aseguro que era un joven reportero, me tocó cubrir el cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 en el Zócalo. No solamente fue un cierre de campaña monumental, de esos que hemos visto en muchas ocasiones, pero en ese caso no había acarreados, había un entusiasmo enorme por lo que se había logrado de fusionar a todas las izquierdas con las corrientes nacionalistas revolucionarias del PRI, había efervescencia, había discursos y tomas de posesión como no hemos visto, tomas de posición, no de posesión, de posición como no hemos visto en las épocas posteriores. Lo cierto es que desde el triunfo electoral de López Obrador en la ciudad en el año 2000 comenzaron las diferencias profundas, las rupturas, las renuncias, sobre todo entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy el PRD, han pasado muchos años, pasaron las elecciones del 2006, del 2012, hoy el PRD es solo un cascarón de lo que alguna vez fue y con los escasos votos que obtuvo este domingo está condenado a desaparecer. Es el cierre de un ciclo, es el cierre de toda una etapa, de un capítulo importantísimo de la historia de los partidos políticos y de la izquierda en nuestro país. Es también una historia que tiene dos protagonistas, Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, que uno construyó el partido, el otro lo destruyó al irse de él y llevarse todas las estructuras a un nuevo partido que muy poco después conquistó el poder en el 18 y lo ratificó ahora en el 24, el partido de Morena. Y mientras tanto, la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar siguen sin moverse demasiado luego de la caída que tuvieron el lunes. Los mercados recibieron bien las designaciones de Rogelio Ramírez de la O y de Juan Ramón de la Fuente, pero quieren saber si el gobierno tendrá mayoría calificada o no y si planea cambios constitucionales como los que están planteados en el famoso Plan C o no. Mientras tanto se mantendrán a la expectativa. No habrá grandes movimientos hasta que eso ocurra. Y siguen llegando las felicitaciones para Claudia Sheinbaum. Hoy informó que recibió una llamada del expresidente Enrique Peña Nieto. Mire, no hay que extrañarse de esto, porque el presidente Peña Nieto no solamente tuvo una relación muy especial ahí en la transición de poder con el presidente López Obrador, sino porque buena parte de su equipo, quizás solo Aurelio Nuño no, está trabajando
con el Partido Verde, con otras fuerzas, pero están trabajando en última instancia para Xóchitl Gálvez. Entonces, el llamado de Enrique Peña Nieto no es solamente un gesto individual, es un gesto que trasciende, que se identifica con lo que han hecho buena parte de sus colaboradores. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y si en algo no hemos avanzado en México es en su preservación. No hemos cumplido con los compromisos internacionales, usamos cada vez más combustibles fósiles y de los más contaminantes. El Tren Maya ha provocado un desastre ecológico en la península. Los programas que hemos hecho como estos de plantar árboles y demás, sin duda no han tenido el éxito que se Plantando Vida, creo que se llama el programa, no han tenido el éxito que se esperaba porque era imposible tener las metas que se propusieron al principio del gobierno. Paradójicamente llega a la presidencia de la República una mujer, Claudia Sheinbaum, que ha hecho toda su carrera profesional, la profesional, digo, no la política, la ha hecho en el terreno de la preservación ambiental. Incluso trabajando con Mario Molina, el premio Nobel, en estos temas. En pocos temas creo que hay mayor distancia profesional, vamos a decirlo así, entre el presidente López Obrador y su sucesora que en el medio ambiente. Hoy se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y sin duda, en este ámbito hemos quedado, este sexenio ha quedado a deber. En uno de los años más complicados por el clima extremo en todo el mundo, este 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que los humanos representan el mismo peligro para el planeta que el meteorito que exterminó a los dinosaurios. Informó que en el último año se ha registrado la temperatura más calurosa de la historia, por lo que se deben tomar medidas urgentes, sobre todo en los próximos 18 meses. El objetivo es reducir drásticamente las emisiones, proteger a las personas y a la naturaleza de los fenómenos climáticos extremos, así como impulsar el financiamiento de la lucha contra el cambio climático, por lo que se tendrán que tomar medidas drásticas contra la industria de los combustibles fósiles. We are playing Russian roulette with our planet. And we need an exit ramp off the highway to climate hell. And the truth is we have control of the wheel. The 1.5 degree limit is still just about possible. And let's remember, it's a limit for the long term, measured over decades, not months or years. En este sentido, México es uno de los países con varios pendientes en este tema. El gobierno federal prometió apoyar a 400,000 productores agrícolas para sembrar árboles frutales y maderables en un territorio de 1 millón de hectáreas. No obstante, el programa Sembrando Vida tiene varios cuestionamientos. Para el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la sustitución de árboles provocó un aumento en la erosión de la tierra. La mitad de las especies sembradas se secó y los campesinos no dejaron de migrar. En cuanto al compromiso 73, que prometía impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz, no se conocen avances. A esta se suma la construcción de la refinería en Dos Bocas, los millones de árboles talados por el Tren Maya, daño a manglares, cuevas, cenotes y al hábitat de especies protegidas, además de la deforestación por las obras del tren interurbano México-Toluca. La nueva administración, que será encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, genera esperanza en cuanto al medio ambiente se refiere. Formó parte del equipo de Mario Molina, Premio Nobel de Química, quien dedicó su vida para que el conocimiento científico ayudara a mejorar el medio ambiente y los recursos naturales del planeta. En entrevista con Todo Personal, habló de esta experiencia. Yo trabajé con Mario Molina previo a ser secretaria de Medio Ambiente en 2000. Mario Molina creó un grupo de científicos
de Estados Unidos, algunos europeos y de México, que fue el primer gran estudio, digamos, en donde se juntaron tantos científicos sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. Posteriormente yo me vinculé con lo que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una entidad de alrededor de 2.000 científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que está ligado a la Organización de Naciones Unidas, y es el panel de científicos que estudia los temas de cambio climático. En cuanto a su experiencia como funcionaria pública, la doctora Sheinbaum ha podido aplicar sus conocimientos en beneficio de la sociedad. En la Secretaría de Medio Ambiente quizás los mejores logros fueron que durante esa época, que se conoce muy poco, redujimos en cerca del 30% la contaminación atmosférica por distintas medidas que se hicieron. Se hizo un trabajo muy importante en lo que es la mitad de la ciudad, que le llamamos el suelo de conservación. Muy poca gente sabe que la mitad de la ciudad es rural y forestal, y es fundamental para que siga viviendo la ciudad este tema. Entonces hicieron mucho trabajo ahí, reforestación, en fin, varios temas. Por lo pronto, a México le urge impulsar medidas acorde a los esfuerzos mundiales para reducir los efectos del cambio climático. Bueno, yo no sé, hay muchas visiones encontradas. Lo que sí sé es que nunca tuvimos tantas contingencias ambientales en la Ciudad de México como las que tenemos ahora, como las que estamos viviendo ahora. Nunca hemos tenido tanta contaminación, nunca hemos tenido tantos problemas. Tenemos no solamente la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en muchos otros puntos del país. Como decíamos antes, tenemos, después la obra se podrá discutir, los costos son miles de millones de dólares lo que se ha gastado ahí, pero tenemos el Tren Maya, que yo creo que sigue siendo una obra discutible, tenemos la utilización de diésel y de combustóleo para generar energía, tenemos, por ejemplo, lo que ocurre en toda la zona urbana, la refinería, las obras de Tula que contaminan, son el principal contaminante que tenemos que recurrir a energías renovables. Eso lo sabemos todos. Si hay alguien que lo sabe mejor que nadie, es Claudia Sheinbaum. Habrá que ver qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque en eso no va a alcanzar con poner un segundo piso a la transformación. Va a tener que hacerse un cambio profundo, porque si hay algo que no funcionó fue el cuidado del medio ambiente. Y falleció Rosalinda López Hernández, había sido elegida senadora el pasado domingo, es una ex funcionaria de Hacienda, directora del SAT, fue muy cercana al presidente López Obrador, hermana del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López y esposa de Rutilio Escandón, el ahora saliente gobernador de Chiapas. Así despidieron a Rosalinda López Hernández. Murió este 5 de junio. Era hermana del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y esposa del actual gobernador de Tabasco, Rutilio Escandón, quien a través de redes sociales confirmó la noticia del fallecimiento. Rosalinda había ganado la senaduría por Tabasco en las elecciones realizadas el pasado 2 de junio. Los motivos de su deceso no han sido informados. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador envió condolencias. Ganó con mucho margen, con mucha ventaja, porque ella, su familia son gentes muy queridos en Tabasco. Que descanse en paz. Mientras que Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, envió solidaridad a Adán Augusto y a Rutilio. Además, lamentó profundamente la partida de Rosalinda López, a quien calificó como compañera alegre, trabajadora y de convicciones. También envió condolencias a Alejandra Arias Trevilla, suplente de Rosalinda en el Senado. López Hernández comenzó su carrera política en el año 2000, de la mano de López Obrador, en el entonces Partido de Izquierda de la Revolución Democrática. La tabasqueña ya había sido senadora, diputada federal y diputada local por Morena. En los primeros años de la administración de López Obrador,
Ella ocupó el cargo de administradora del Sistema de Administración Tributaria, puesto que dejó para representar a Morena en el Senado. Bueno, descanse en paz, Rosalinda López. Un saludo, un abrazo para todos sus familiares y amigos. Ya nos vamos, mañana ya estará con nosotros Viviana Belzaz, un poquito mal de salud, pero ya esperemos que mañana esté con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.